Adren- Adentrándonos más ya a profundidad en las permutaciones y combinaciones, vamos a ir definiendo las permutaciones y combinaciones y vamos a ir realizando ejemplos. Eh, Primero hay que definir lo que es n factorial. Este símbolo de aquí se lee como n factorial, así se lee. Vamos a definir lo que es el factorial porque está involucrado en las fórmulas que vamos a usar para resolver problemas de permutaciones y combinaciones. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué es el n factorial. El n factorial lo definimos como un producto, o sea, multiplicación que va a ir desde la unidad, o sea, desde el 1 hasta el valor que queremos encontrar del factorial, hasta el máximo, o sea, es multiplicar desde el 1 hasta el número que queramos encontrar su factorial. Definimos n factorial como multiplicar desde la unidad, ir aumentando 1, 2, 3, 4 hasta el número que queramos encontrar. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar n factorial, perdón, 6 factorial, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Algo importante que vamos a estar utilizando, vamos a definir como regla que el 0 factorial, recordemos que no podríamos multiplicar 1 por 0 porque nos daría 0. La única excepción es que vamos a definir el 0 factorial como 1. Siempre que encontremos 0 factorial, vamos a definirlo por regla como que el 0 factorial es igual a 1. A partir de ahí, el 1 factorial sería 1 y ya. El 2 factorial sería 1 por 2. ¿Sí? Ejemplo, 10 factorial sería multiplicar desde el 1 hasta el 10 cada uno de sus elementos. 1 por 2 por 3 por 4, ir multiplicando hasta 10 y obtenemos 3 millones. Así sabemos que 10 factorial es 3.628.800. 8 factorial es multiplicar desde el 1 por 2 por 3, así hasta multiplicar por 8, que es 40.320. 6 factorial es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Aquí me equivoqué, lo voy a borrar. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y da 720. Como se dan cuenta, los factoriales, por ejemplo, el 6 factorial es 720. El 8 factorial ya se brinca hasta miles, que son 40.000. 10 factorial ya se va hasta millones. Y nada más estamos hablando de 10 factorial. Ahora imagínense cuánto sería, no sé, por ejemplo, 25 factorial. Una calculadora sería capaz de calcular 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, así hasta el por 25. ¿Cabría eso en la calculadora? Como ven, los factoriales crecen exponencialmente y se vuelven números muy, muy grandes. Entonces, una vez que ya sabemos que el significado de n factorial, su definición, ahora sí les voy a mostrar cómo obtener la fórmula de permutación. Recordemos en clases anteriores que las permutaciones son ordenaciones donde sí nos importa el orden. Eventos, vamos a ocupar permutaciones para eventos donde sí nos importa el orden. Ahorita veremos ejemplos y iré detallando esos puntos. Para poder obtener la fórmula de una permutación, vamos a partir de un ejemplo para que comprendamos
cómo obtener la fórmula de permutación. El ejemplo es el siguiente. ¿Cuántas maneras hay de asignar los 4 primeros lugares de un concurso de creatividad que se verifica en las instalaciones de nuestra escuela? Si hay un total de 14 participantes, ojo aquí es importante que vamos a asignar 4 lugares de 14 participantes. Es como que el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. ¿Importa el orden en esta situación? Claro que importa el orden, porque no es lo mismo obtener un primer lugar que un cuarto lugar, o no obtener alguno de esos 4 lugares. Como en este evento sí nos importa el orden, en las permutaciones nos importa el orden, bueno, lo importante es que queremos ordenar los 4 primeros lugares de 14 en total. Solución. Esto lo podemos solucionar por el principio multiplicativo que ya vimos con anterioridad. ¿Por qué? Porque es 14 por 13 por 12 por 11 la solución de esto. ¿Por qué? ¿Por qué 14 por 13 por 12 por 11? Decimos que 24.024 maneras de poder asignar estos 4 primeros lugares de 14 participantes. Pero ¿por qué multipliqué 14 por 13 por 12? Por esto. Porque esa solución se debe a que al momento de asignar el primer lugar, ¿de cuántas maneras podríamos asignar al primer lugar? De 14 maneras. Porque el primer lugar solo puede estar de 14 maneras, porque son 14 participantes. Pero ya que asignamos al primer lugar a una persona, el segundo lugar ya no pueden estar los 14, porque de esos 14, uno ya se quedó en el primer lugar. Lo mismo para el tercer lugar. El tercer lugar nos quedan 12 personas porque un lugar ya se quedó en el primer lugar y otro lugar se quedó en el segundo lugar. Y así para el cuarto lugar. Una vez asignado ese lugar, nos quedan 13 posibles candidatos para el segundo lugar. Luego tendríamos 12 candidatos posibles para el tercer lugar. Y por último tendríamos 11 candidatos posibles para el cuarto lugar. Ese análisis lo resolvemos por principio multiplicativo. Recuerden que lo que estamos haciendo es una idea para cómo encontrar la fórmula de las permutaciones, ¿ok? Luego, si n es el total de participantes, en este caso el ejemplo n es 14, porque hay 14 participantes, son todos los participantes. Y si decimos que R es el número de participantes que van a ser premiados, en este caso, ¿cuántos premios va a haber? 4 premios. Entonces, N el total y R el número de participantes, R sería 4 que van a ser premiados, y partiendo de la expresión anterior, o sea, de esta expresión que la puse aquí, decimos que algebraicamente la multiplicación de 14 por 13 por 12 por 11 es igual a esta expresión algebraica. ¿Por qué? Si n son el total, n es el total, ¿cuánto será el total? 14. Sería aquí 14 multiplicado por 14 menos 1, ¿cuánto es? 14 menos 1 sería 13. Luego tengo una multiplicación.
seguida de una multiplicación. N menos 2, ¿cuánto es el total? 14. 14 menos 2, 12. Y así sigo multiplicando. La siguiente sería n menos 3. Y así. Multiplicado por n menos r más 1. N es 14. R representa el 4. Porque, porque son 4 posibles ganadores. Más 1. ¿Cuánto sería? 14 menos 4. 14 menos 4. ¿Sí? Entonces es, es la multiplicación y el número total lo vamos disminuyendo. Podríamos llegar a la conclusión de que esta expresión algebraica representa lo mismo para este ejemplo que acabamos de realizar. Si a la expresión anterior, o sea, a esta expresión algebraica que está aquí, la multiplicamos por esto, bueno, analicemos primero esto. ¿Esto cuánto equivale? Si vemos, es una división, pero es una división que está en su numerador y en su denominador lo mismo. Es como si hubiera un 1 arriba y un 1 abajo. ¿Cuánto es 1 entre 1? 1. 1000 entre 1000, 1. Cualquier cosa dividida por ella misma nos va a dar 1. Entonces, si a esta expresión la multiplicamos por un 1, no altero a la expresión. ¿Por qué no la altero? Porque cuando yo multiplico 3 por 1, 3. 1.000.000 por 1, 1.000.000. Sigue siendo la misma expresión. Entonces, si a esta expresión yo la multiplico por esto, que representa un 1, vuelve a ser la misma expresión y no la estoy alterando. Pero al multiplicarlo por esto, convenientemente llego a la fórmula de permutación, donde a la expresión anterior yo la multiplico por esto. Si realizara álgebra es un proceso un poquito tedioso, así que ya nada más lo dejé indicado. Pero si realizáramos el álgebra de esto, llegaríamos a que todo esto es igual a n factorial entre n menos r factorial. Por lo tanto, la fórmula de permutaciones de r objetos tomados de entre n objetos es esta. Y se lee de la siguiente manera. El total permutado en una cierta cantidad es igual a n factorial entre n menos r factorial. En el ejemplo que acabamos de ver sería 14 permutado 4 es igual a 4 factorial entre 4, perdón, a 14 factorial entre 14 menos 4 factorial. Pero así se lee. El total permutado entre cierta cantidad es igual a n factorial entre n menos r factorial. Esta fórmula nos permitirá obtener todos aquellos arreglos en donde el orden es importante. ¿En qué tipo de fenómenos nos vamos a topar con que el orden es importante? Cuando yo les diga calcular los 3 primeros lugares, los 5 primeros lugares, ¿sí? Porque no es lo mismo el primer lugar que el segundo lugar, que el tercer lugar. O cuando yo les diga el presidente, el secretario y el tesorero.
¿Cómo podemos asignar al presidente, por ejemplo, en su salón de clases? ¿Cómo podemos asignar al jefe de grupo y al subjefe de grupo si en total hay 20 alumnos en su salón? Sería, por ejemplo, sería 20 permutado 2. Y permutación porque no es lo mismo el jefe de grupo que el subjefe de grupo. Entonces, en las permutaciones el orden es importante, primer lugar, segundo lugar, y además no se pueden repetir los objetos. Los n objetos son todos diferentes. Hay una permutación en especial, hay una permutación así como que especial, donde utilicemos todos los objetos que se toman en cuenta. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que realizamos, solo asignamos 4 de 14. Cuando sean una cierta cantidad de un número mayor, van a utilizar la fórmula esta. Pero hay un caso especial en donde, por ejemplo, si en el ejemplo que vimos, fuera de cuántas maneras se puede asignar 14 lugares de 14 participantes, ahí ya no pueden utilizar esta. Bueno, sí la pueden utilizar. Nada más que sería 14 permutado 14. Sería 14 factorial entre 14 menos 14 factorial. Lo que les quiero explicar es que cuando utilicen el número total, cuando utilicen todos los objetos, la fórmula se reduce. ¿Por qué? Porque, porque sería el total permutado del total, que sería n factorial entre n menos n factorial. Y haciendo álgebra aquí, n menos n da 0. Entonces el npn, el total permutado del total, nos queda de esta manera. Y 0 factorial ya lo definimos que va a ser 1. Y cualquier cosa dividido entre 1 nos da esa misma cosa. Conclusión. Cuando vayan a permutar un número de objetos más pequeño que el total, 2 permutado de 8 maneras, utilizan esta fórmula. Pero si quieren permutar 8 permutado 8, van a hacer nada más 8 factorial. ¿Sí? Ejemplos. Ejemplos para la utilización de las fórmulas de las permutaciones. La fórmula es esta, y cuando sean el mismo número de objetos que van a permutar es esta. Primer ejemplo. ¿Cuántas representaciones diferentes serán posibles formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal? Si esta representación puede ser tomada de 25 personas, chequemos cuántos son los, los lugares. 1, 2, 3, 4, 5 de 25 totales. Entonces sería 25 permutado 5. Solución. Lo pueden solucionar por el principio multiplicativo. Para el presidente habría 25 maneras, para el secretario habría 24 porque uno ya fue presidente, para el tesorero habría 23 porque uno ya fue presidente, el otro ya fue secretario. Y así para el primer vocal y el segundo vocal. Entonces, por principio multiplicativo tendríamos que sería 6 millones
375.600 maneras. Pero ya somos capaces nosotros de saber que esto lo podemos desarrollar, además de por el principio multiplicativo, lo podemos solucionar por la fórmula de permutación de un total permutado en una pequeña cantidad. Sabemos que en este caso el total son 25 y R van a ser nada más esas cinco personas, el presidente, el secretario, el tesorero, el primer vocal y el segundo vocal. Entonces sustituimos estos valores de N y de R en esta fórmula y empezamos diciendo N, que es 25, permutado R, pero R es 5, entonces 25 permutado 5 es igual a N factorial, donde N es 25 factorial, entre N, que es 25, menos R, que es 5, factorial. Eso es igual a 25 menos 5, 20. Entonces es igual a 25 factorial entre 20 factorial. Y esto es igual a, ¿cómo escribo 25 factorial? 25 factorial lo escribo multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Así hasta por 22, por 21, por 20. A ver, aquí me equivoqué. Voy a borrar. Voy a borrar eso. El 25 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etcétera, hasta por 20, por 21, por 22, por 23, por 24, por 25. Y abajo escribo 20 factorial, donde 20 factorial es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, así hasta llegar a 20. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes quisieran escribir en su calculadora 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar hasta 25, ¿creen que su calculadora sería capaz de darles el resultado? Muy probablemente no, porque los factoriales se vuelven números muy grandes. Pero ya saben álgebra, ya saben matemáticas ustedes. Como en esto que está aquí tenemos una división, lo de arriba dividido entre lo de abajo, y además arriba tenemos puras multiplicaciones y abajo tenemos puras multiplicaciones, podemos simplificar los términos iguales. Por ejemplo, este 1 lo podemos eliminar con este 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, ¿sí? Porque se repiten arriba y abajo. Y de esta manera eliminaríamos el 20 con el 20, el 21 con el 21, el 22 con el 22. Y solamente nos quedaría 25 por 24 por 23 por 22 por 21. A ver, aquí estoy cometiendo un error. Es multiplicar desde 1, 2, 3, 4. No puedo multiplicar al 22 aquí porque es 20 factorial. Más bien sería desde el 1 hasta multiplicar por el 2, por el 3, por el 4, por el 18, por el 19 y por el 20. Hasta llegar al 20 porque estoy en 20 factorial. Arriba hasta llegar hasta el 25 porque estoy en 25 factorial. Entonces elimino el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, 4 así. El 18 con el 18, el 19 con el 19 y el 20 con el 20. Entonces nada más me queda en el numerador 25 por 24 por 23 por 22 por 21, que es lo que tengo aquí. Entonces ya nos queda una expresión un poco más sencilla,
que es exactamente, si se dan cuenta, lo que está acá arriba. Entonces, por la fórmula de permutación llegamos a lo mismo que por el análisis del principio multiplicativo, que es 6.375.600 maneras de que podemos formar este comité dadas estas instrucciones. Ejemplo 2. ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar las posiciones de salida de 8 autos que participan en la carrera Fórmula 1? Considere que las posiciones de salida de los autos participantes en la carrera son dadas totalmente al azar. O sea, cuando van a empezar a salir en una carrera los autos, ¿de cuántas maneras podemos ordenar esos primeros? Por ejemplo, el carro azul, el rojo, el blanco, el negro, son 8 carros en total. Puede ser que al principio sea negro, azul, rojo, así hasta los 8, o primero amarillo, después negro, después azul. ¿De cuántas maneras es posible que podamos hacer esa ordenación? Bueno, en este caso, eh, primero haciendo el análisis por el principio multiplicativo, veríamos que en la posición número 1 de salida podemos poner a cualquiera de los 8 autos, pero en la segunda posición ya nada más podríamos poner a 7 de esos autos porque uno ya fue puesto en la primera posición. En la tercera posición nada más podríamos poner a 6 autos porque uno ya fue puesto en la primera posición y el otro en la segunda posición. Así hasta llegar a la última posición. Realizamos esta multiplicación y veríamos que tendríamos 40.320 maneras de hacer esa ordenación de la salida de los autos. Pero por fórmula de permutación nos damos cuenta que como no queremos ordenar, por ejemplo, 3 de esos 8 o 5 de esos 8, sino que los queremos ordenar a los mismos 8 en esas 8 posiciones, vamos a permutar 8 permutado 8. Como tenemos la misma cantidad del total de las ordenaciones, sabemos que la fórmula es n factorial. En este caso n es 8. Y 8 factorial es multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo que 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿sí? Y con estos dos ejemplos les muestro cuándo utilizar la fórmula de permutación cuando tenemos una forma de ordenar un número más pequeño de un total mayor, o cuando utilizar la fórmula de permutación, que es la de factorial, cuando el total y el número de ordenaciones que queremos hacer es la misma. En el archivo que les voy a subir van a encontrar otros muchos más ejemplos. Tómenlos en cuenta, léanlos para que los analicen. Aquí nada más se los muestro de esta manera, no se los explico porque el video se colgaría todavía mucho más, pero se los subiré en el archivo para que analicen estos problemas y puedan realizar la tarea que les dejaré.